Ahí está. Muy bien, hermanos. Bienvenidos, buenas noches a todos. Ya nos habíamos saludado, pero otra vez, hermanos, que vamos llegando. Gracias a Dios por cada uno. Gracias a Dios ya casi van bajando al pastor, ¿verdad? Es un poco la idea. Dios quiera que puedan cada vez más ir tomando ahí los lugares y alabando a nuestro Dios, hermanos. Sería una bendición bien grande, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello. Y por los hermanos que regresaron con bien, todavía se les nota felices. ¿Vienen en Bermudas todavía? No sé. Gracias a Dios que regresaron con bien de su luna de miel. Y hermanos, qué bendición. Hay hermanos que no van a poder acompañarnos. Si ahí se sienten cómodos, está bien. Yo también hago para acá y hago para acá, ¿de acuerdo? Si se sienten bien. Bien, hermanos. Estamos estudiando, quiero que entremos en el tema. Vamos por favor a Deuteronomio. Estamos haciendo un panorama, gracias hijo, del Antiguo Testamento. Y estamos en Deuteronomio y quise tocar este punto, pues versículos inmediatos de la última, el capítulo 4 que habíamos estudiado la sesión anterior, en donde Moisés pues les está exhortando. Y es que en realidad este libro, hermanos, es eso, es una exhortación y un recordatorio, una repetición de la ley que Dios les había dado en Sinaí. Les pongo en contexto, espero que recuerden un poquito, ¿verdad? Ya pasaron los 40 años de estar en el desierto. El libro de Números da un salto gigantesco de 38 años en los que no se menciona absolutamente nada. Pero llegan al final de esos 40 años y están listos para entrar a la tierra prometida nuevamente, una nueva generación. Los más viejos no tienen más de 60 años, los más jóvenes nacieron en ese transcurso de los 40 años en los que estuvieron en el desierto errantes. Y todos están emocionados, todos están contentos porque Dios les ha dado victorias contra los enemigos que están previo o antes del río Jordán. Y ahora van a cruzar el río, van a llegar a Jericó y ellos están emocionados por el tomar posesión ahora de la tierra. Es el último mes de vida de Moisés. Recuerde que Deuteronomio abarca solamente 30 días. Y como un amoroso padre para el pueblo, manifiesta una genuina preocupación por el futuro de ellos. Les exhorta con amor, amorosamente, contra el riesgo de traicionar el pacto de Dios, que estaba latente, que ellos traicionaran y quebrantaran el pacto que Dios hizo con ellos. Y les anima a la obediencia a los mandamientos que el Señor les había dado en Sinaí, que habían recibido directamente por mano de Dios, tablas escritas por la mano de Dios, hacía 40 años atrás. Por eso les repite esa ley, tienen que guardarla. Y les advierte que si ellos desobedecen la ley, romperían el pacto de Dios con ellos, y entonces no recibirían las bendiciones de dicho pacto. Recuerden que este pacto es el llamado pacto de Moisés, pacto de la ley, que implicaba que ellos tenían que guardar perfectamente todos los mandamientos. Ahora uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué Dios va a mandar que hagan algo que es imposible? Precisamente para eso, para que se dieran cuenta que necesitaban de un Salvador. El propósito de la ley es esa, mostrar que somos pecadores incapaces de poder guardar la ley perfecta de Dios porque nos gusta el pecado realmente. Entonces ellos, si rompían el pacto, las bendiciones que Dios había dicho no las recibirían. Moisés también de antemano les avisa en este capítulo 4 que a pesar de su fracaso este pacto, les dice que van a fracasar porque ellos iban a desobedecer. Pero a pesar del fracaso, un día Dios los restauraría por medio de otro pacto, un acto de gracia de Dios, y los atraería nuevamente hacia Él. Moisés, siendo profeta, sabía esto. Dios se lo había revelado y Él lo dice y les dice, van a ser esparcidos, van a abandonar la tierra, los van a dejar por varias naciones, pero un día Dios los juntará con un nuevo pacto. Es el pacto, el nuevo pacto, ese pacto que ahora conocemos. Ahora, el enfoque particular de las advertencias de Moisés en Deuteronomio y particularmente en este capítulo 4, hacia este pueblo, es en cuanto a romper el primero y segundo mandamientos. ¿Cuáles son? No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen ni ninguna semejanza.
Particularmente es en esto en lo que Moisés advierte. Les dice que la idolatría sería la causa principal que los haría caer de la fidelidad al pacto con Dios. Por eso en esta noche vamos a leer estos textos. Nuestro tema es 2 recursos contra la idolatría. 2 recursos contra la idolatría. Ahora podríamos decir, pastor, pero eso es para los que practican alguna religión que tengan ídolos, que tengan imágenes, que adoren imágenes. No, hermanos. Vamos a hablar y vamos a darnos cuenta cómo la idolatría está en el corazón de todos y cada uno de nosotros y tenemos que identificarlo. Vamos a ver entonces 2 recursos contra la idolatría. Vaya conmigo a Deuteronomio 4, verso 15 al 19, por favor. 4, 15 al 19. Hasta que todos lleguemos, iba a decir a la unidad de la fe, pero a la unidad de la misma versión. Vamos a ir leyendo y vamos a leer tú en tu versión que tienes en tu mano. Eso va a ser un problema para los hermanos que están en la computadora, pero tú vas a leer en tu versión, yo en la mía, y vamos a ir del 15 al 19. ¿De acuerdo? Fíjate lo que dice versículo 15, 4:15, comienzo. Así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día en que el Señor les habló en Horeb, de en medio del fuego. 16. Ok, porque les dijo, ustedes no vieron ninguna figura. Cuidado de no hacer una figura. Y luego dice el versículo 17. Semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo. ¿Ustedes? Y ten cuidado, no sea que levantes los ojos al cielo, veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y a servirlos, cosas que el Señor tu Dios, que Yahweh Jehová tu Dios, ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Hasta ahí 19, ¿verdad? Ok, sí es el 19, ¿no? Ok, ahora, noten que les dice, cuando el Señor les habló, ustedes no vieron ninguna figura. Entonces no se hagan figura. Ahora, hay que entender, ¿verdad? Algunos se van al extremo, algunas sectas, y dicen, no te debes hacer imágenes de nada, no tienes que tener un cuadro de absolutamente nada, fotografías o cosas como estas. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que no vas a sustituir a Dios por una imagen, por algo que tú creas que eso se parece o es Dios. Esa era la idea. Ahora, hay que entender algo. Primero, entendamos el pecado de la idolatría, como punto número 1. La idolatría es así de sencilla. Es sustituir a Dios por una cosa creada que tome el trono de mi corazón. Cualquier cosa creada que tome el trono de mi corazón. Eso fue lo que aconteció en Edén. Dice en Génesis capítulo 3 versículo 6 que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. A pesar de que la indicación era clara y ella la sabía y dice, no vas a comer de ese árbol, eso lo dijo ¿quién? Dios. Eva vio el árbol después de los engaños de Satanás, que le dijo que no iba a pasar nada, que ella iba a ser como Dios, que quizá Dios le estaba ocultando algo, ¿verdad? Por eso no la dejaba comer. Y en lugar de poner a Dios en su trono, ella entonces puso el árbol en el lugar de Dios y creyó que el árbol era mejor que la instrucción de Dios. Y entonces el fruto lo codició, lo deseó, lo amó y lo comió. Eso fue lo que pasó en Edén. Hay que entender algo, ¿el árbol era malo? ¿El fruto era malo? ¿Algo de lo que Dios ha creado es malo? La creación no es mala en sí. Pero es idolatría cuando lo creado gana mi corazón. Les dice en este verso que estamos, en el verso 19, nota, ten cuidado, no sea que levantes los ojos al cielo, veas el sol, ¿quién lo creó?
Dios, ¿no? Y lo puso por lumbrera para identificar el día. La luna para la noche, dice, la puso el Señor. Las estrellas y todo el ejército del cielo. Y seas impulsado a adorarlos y servirlos. Pero nota lo que dice: cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es decir, Dios los creó y Dios las concedió a la humanidad. No eran malas en sí, pero cuando tomaran el corazón del hombre, las adorarían y las servirían. Ahora, hermanos, Romanos 1, 21 al 23, no vamos a leerlo, pero nos explica que la idolatría es un acto de ingratitud en primer lugar. Dice la Escritura que habiendo conocido a Dios, tenemos en nosotros un ingrediente divino. Ese ingrediente es que nosotros creemos y entendemos desde que nacemos que Dios existe. Esta no es la fe salvífica. Esto es un ingrediente natural que el Señor puso en todo ser humano. No hay ateos de nacimiento, no existe. Es una determinación de un corazón posterior. ¿Por qué? Porque dice que después de haber entendido que Dios existe, no le dieron gracias ni le glorificaron, sino que se envanecen en sus pensamientos y siendo necios su corazón es entenebrecido. Y entonces rechazan a Dios y ponen una imagen o hacen cualquier dios y lo adoran. En realidad la idolatría es un acto de ingratitud y rechazo a Dios y su voluntad. ¿Para qué? ¿Qué sustituye a Dios y su voluntad? Los propios deseos del hombre. Su mente necia, creyendo ser sabios, se hacen necios. Y hay una sustitución, hay un cambio. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, se convierte en un Dios para esa persona. Primero de Samuel 15:23 nos dice también, le dice Samuel a Saúl, después de que Saúl rompió el mandato de Dios e hizo lo que él quiso hacer, le dice Samuel, porque la rebelión es como el pecado de adivinación. Saúl había implementado asesinar a todo adivino. En un acto de obediencia a Dios al principio, impuso asesinar a todo adivino. Y le dice Samuel, tu rebelión es igual de condenable. Y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Es decir, un pecado, la idolatría también era un pecado castigado con la muerte. Así es la necedad, hermanos, en pocas palabras o en otras palabras. Cuando yo soy necio a lo que Dios dice, estoy sustituyendo a Dios y me estoy poniendo yo en su lugar. Yo estoy siendo necio y desobediente, entonces yo estoy siendo idólatra. Es como idolatría. Dijo Calvino, si no me equivoco, que el corazón del hombre es una fábrica insaciable de ídolos. Hermanos, ponemos casi cualquier cosa en el lugar de Dios. Hay muchas clases de ídolos que los colocamos en el lugar de Dios. Hemos hablado de esto en otras ocasiones, aprendimos de otras personas este término, ¿no? ¿Cuál es tu Dios funcional? Es decir, ¿qué es aquello que te hace tomar decisiones? ¿Qué es aquello que gana siempre tus pensamientos? ¿Qué es aquello que hace que yo pierda mi santidad en la práctica? Ese es mi ídolo. No siempre son cosas malas, pero ese es mi Dios funcional. Es bien sencillo, hermanos. Nada más pensemos en un momento, cuando estamos en algo, pensando, afanados, preocupados, y ya captura toda nuestra mente y atención, en lugar de que nuestra atención y mente esté en el Señor, ya estoy colocando un nuevo Dios en el trono de Dios. Y es muy fácil. Esta semana ha habido cosas que me han preocupado y que me han tenido pensando, y les voy a ser honesto, cuando iba a orar o cuando voy a orar, de repente estoy orando y luego ya estoy pensando en la situación que me está capturando, está ubicándose en el trono de mi corazón. Tenemos corazones que fabrican ídolos de muchas clases para colocarlos en el lugar de Dios. Recuerda algo, que no siempre son cosas malas. Puede ser el trabajo, puede ser tu hijo, tu hija, mi esposa, tu esposo.
puede ser tu profesión, puede ser esa necesidad de aceptación, de que los demás o algún grupo en particular me vea bien, me trate bien, me hable bien, y eso gana mi corazón en lugar del Señor. Puede ser tu necesidad de relacionarte con más personas. Puede ser tu comodidad, pueden ser mi comodidad, pueden ser mis pasiones. Hermanos, Dios nos hizo pasionales, para decirlo de alguna forma. Y hay múltiples pasiones. Por ejemplo, la ira es un placer, es una pasión, perdón. Y la ira es creada por Dios. El Señor Jesús tomó un látigo, dice, de cuerdas y comenzó a sacar a todos los que vendían en el templo. Y dijo que el Señor repitió, porque el celo de tu casa me consume. El Señor se había encendido en ira porque estaba sucediendo algo malo, algo incorrecto, algo que estaba contra lo que el Señor había dicho, y Él se enojó. Ahora, esas pasiones no son malas en sí. Dice la Escritura, enójate, pero no peques, o airaos, pero no pequéis, como dice la Reina Valera. Ahora, el enojo es una pasión. Dios nos creó pasionales. ¿Qué quiere decir esto? Es bueno porque cuando yo me enojo por algo que no está bien, eso debiera conducirme, como todo lo creado, todo lo que he mencionado que no es malo, pues debe conducirme a decir, a ver, si a mí me molesta cuando alguien se hace mal, Dios debe estar molesto con mi pecado. Dios debe ser un Dios que no tolera las cosas malas. Nota cómo una pasión, algo creado por el Señor, me transmite y me pone en mente a Dios. Pero si la pasión me domina, si me dejo llevar por mi pasión, entonces se convierte en mi Dios. Si Dios permite, el lunes vamos a hablar de algo que estoy aprendiendo, conociendo, practicando o quiero practicar y que me ha ayudado mucho en mis propios problemas. Y vamos a hablar de la sexualidad, la intimidad. Ahorita que no hay niños, lo puedo decir, ¿verdad? Es creación de Dios y algo hermoso, pero cuando eso domina el corazón de un hombre, viene la lujuria, vienen los pecados sexuales, viene todo eso que Satanás ha promovido tan grandemente que se tiene como un Dios. Las relaciones fuera del matrimonio y todo esto. ¿Es algo malo? No es malo. Es creación de Dios, pero cuando se colocan en el lugar de Dios y transgreden a lo que Dios dice, es mi ídolo y eso es pecado. Todas esas cosas fueron creadas. Ahora, todo lo creado no es un fin en sí mismo, sino que apuntan al Creador. Usando las palabras de Moisés, cosas que Dios ha concedido a todos los pueblos. ¿Para qué se las concedió a todos los pueblos? Se las concedió para que todos los pueblos busquemos y adoremos a Dios, no a las cosas creadas. Para que nos recuerden quién es Dios y lo grande que es Dios. Todo lo creado no es un fin en sí mismo. Todo lo creado apunta hacia el Creador. El creyente, hermanos, no está exento de esto. Tú y yo, si hemos creído en Cristo, hermanos, seguimos poseyendo un corazón idólatra. Y ahí es una bendición tener una iglesia, tener una familia, tener una esposa, un esposo creyentes. Porque entonces, cuando nosotros nos estamos desviando, nos pueden ayudar a entender que estoy yendo por un camino equivocado. Porque todos tenemos corazones idólatras. Nota por favor Efesios capítulo 3. Versículo 14. Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, es decir, creyentes a los que les ha dicho que son herederos de toda promesa, que han sido bendecidos con toda bendición espiritual, lo leeremos más adelante. A estos creyentes nos dice, capítulo 3, verso 14, por esta causa pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere? De una manera sencilla de decirlo. Yo oro por ustedes. ¿Para qué? ¿Por qué? Doblo mis rodillas. ¿Para qué? Mira, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, en el nombre de Jesucristo, recuerden que Él es la cabeza de toda la creación, dice el 16, le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder
por su espíritu en el hombre interior. ¿Por qué necesitamos ese poder? ¿Por qué necesitamos ser fortalecidos? Mira lo que dice el siguiente verso. De manera, cuando viene esa fortaleza por la gracia de Dios, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos, y sigue hablando del amor y de todas las cosas, pero me detengo un poquito porque dice que él oraba para que Cristo habite por la fe en sus corazones. A ver, le está hablando a una iglesia. No está diciendo para que crean en Cristo, en Jesús, y venga a sus corazones. No es eso. Habitar es que Él gobierne, que Él se sienta como en casa, que la casa, que es tu corazón, el Señor se mueva como si fuera, como dicen por ahí, bueno, no sé, mejor no digo ese refrán, no sé si sea algo malo, ¿verdad? Pero que Él gobierne y haga lo que Él quiera en el corazón de cada uno. Que ya no sea yo, que ya no sean otros dioses, sino que Él se siente en el trono de mi corazón. Yo oro para que esto suceda en sus vidas, decía el apóstol Pablo, porque todos poseemos un corazón idólatra. Aunque hayamos creído en Cristo y seamos salvos, siempre está latente el riesgo de que otras cosas controlen mis decisiones, mi mente, mi corazón. Y Pablo oraba, Señor, capacítalos para que tú gobiernes en sus corazones. El primer recurso entonces contra esta idolatría, el primer recurso que vamos a ver es la gracia en las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Regresa conmigo a Deuteronomio. Él les advierte contra la idolatría. Pero mira qué usa Moisés para hacerles, alentarles, para decirles que piensen en esto que vamos a leer, para luchar contra la idolatría. Deuteronomio 4:20. Después de haberles dicho, no vayas a adorar esas cosas que Dios ha hecho y ha concedido a todos, cosas que apuntan hacia el Creador. Mira lo que dice el 20. Pero a ustedes el Señor los ha tomado y los ha sacado de horno de hierro, de Egipto, para que fueran pueblo de su heredad, como lo son ahora. Moisés les dice, acuérdate de lo que Dios ha hecho bondadosamente contigo. ¿Cómo te sacó de Egipto? Nota el versículo 32 ahora. Voy a hacer unos saltos ahí. 32 al 34. Ciertamente, le dice al pueblo, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Mira, se remonta hasta el Edén y le dice, averigua desde un extremo de los cielos hasta el otro, ¿se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú lo has oído y has sobrevivido? Oh, nota, ¿o ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra, con mano fuerte, con brazo extendido, con hechos aterradores como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? Ahora ve un poco más adelante, verso 37. Porque Él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de ellos. Y personalmente, mira, te sacó de Egipto con su gran poder, expulsando delante de ti naciones grandes y más poderosas que tú, para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredar, como sucede hoy. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. ¿Cómo se lucha contra la idolatría? Primer recurso, recordar la elección de Dios por Israel, el cumplimiento de esas promesas bondadosas. El pueblo no debía olvidar su identidad para luchar contra la idolatría. ¿Sabes? Bueno, eso viene en la aplicación más adelante, pero por eso somos idólatras. Se nos olvida lo que Dios nos ha concedido por gracia. Olvidamos todas las bendiciones del Señor y queremos ser como los demás. Y queremos hacer lo que hacen los demás. El pueblo no debía olvidar su identidad. Era un pueblo especial. No porque fuera el mejor, sino porque Dios quiso amarlos, les dice. Amó a tus padres y por eso estás aquí y Él te escogió.
Nota por favor Deuteronomio 7, un poquito más adelante, cómo les dice en versículo 2. Aquí les voy a pedir que lean ustedes alternadamente. Es una lectura un poquito larga, pero hagan la dinámica y fuerte. ¿Listos? Deuteronomio 7, 2 al 9. Por favor, noten. ¿Listos? Dice. Las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán tu hijo de pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Noten, ¿por qué les dice? ¿Por qué no vas a unirte con los demás? Porque se van a desviar a la idolatría, les advierte. Pero luego les dice, y no lo debes hacer porque tú eres un pueblo santo. Dios te escogió. Dice, y no porque seas el mejor, pero eres un pueblo consagrado para Dios. Eres un pueblo para la gloria de Dios, le dice al pueblo de Israel. No es que eran mejores, simplemente Dios decidió amarte. No debemos olvidar la gracia en la promesa de Dios. El hombre, nosotros, buscamos nuestra identidad en lo que hacemos. Buscamos identidad en las relaciones. El hombre busca identidad en sus proyectos o en su preparación. Pero todo hombre ya tiene una identidad. Absolutamente todo hombre tiene una identidad. No tiene que buscar y alcanzar ser alguien. Ya es alguien. ¿Qué es? Criaturas creadas para adorar a Dios y relacionarse con Él. Ya tienen una identidad. Yo debo decirle a mi hija que ya tiene una identidad. Es una criatura de Dios para servirle, para adorarle y relacionarse con ese Dios. Pero la idolatría hace que el hombre piense que es Dios quien debe servirle a él. Y él mismo se coloca como lo más importante. Dios tiene que servirlo, Dios tiene que proveer todo lo que yo quiero. ¿Dónde dice? O hermanos, como creyentes, ¿dónde dice la Escritura que así es como va a funcionar? ¿Dónde dice que todo lo que nosotros deseemos y pensemos que necesitamos, Dios nos lo tiene que dar? En ningún lado. Hablábamos con una contadora, el hermano Jorge y yo, y después en la tarde pensando un poco, cuando ella de buena intención nos decía, como creyentes, nosotros ya no somos como el mundo y podemos pensar que las cosas van a funcionar. Mi identidad no está en que funcione algún proyecto. Porque si un proyecto falla, mi identidad sigue intacta. Yo soy quien soy por lo que Dios decidió que yo fuese. Hablando generalmente, una criatura para servirle. Y como creyente, si algo falla, Dios usará eso para seguir transformando a esta persona que el Señor ha elegido como su hijo. Mi identidad está en Él. El creyente tampoco adquiere su identidad en lo que hizo, en lo que hace o en lo que hará.
No adquieres tu identidad en eso, tú que has creído en el Señor. Adquieres tu identidad en las bondadosas promesas de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Juan 1, 12 y 13. Dice que somos hijos de Dios. Permítame leerlo así. Juan 1, 12 y 13. Mira la identidad del creyente. Y nota, en ningún punto es por algo que hice o que tú hiciste o harás. Así sean cosas buenas, así sean cosas malas. Eso no es lo que nos da identidad. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, ¿quiénes son estos? A los que creen en su nombre. Ese fue el único medio. Que no nacieron, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Cuál es tu identidad, creyente? Soy hijo de Dios. Hay algo que me preocupa a veces. Y yo creo que a veces es falta de conocimiento de algunos hermanos nuevos en la fe. Pero cuando ya tienen mucho tiempo y no lo pueden decir, hermanos, puede ser también falta de conocimiento. Pero yo ya puedo decir con toda seguridad que soy hijo de Dios. Esa es mi identidad. ¿Sabes? Si eso lo trajéramos a la memoria más seguido, menos pecaríamos. Porque estoy seguro de algo, hermanos. Todo pecado es una idolatría en un sentido. Todo pecado, no importa cuál, es un acto de idolatría. Algo estoy poniendo en el lugar de Dios. Ya soy hijo de Dios. Dice la Escritura en Efesios que somos escogidos para recibir bendición en un acto de la voluntad de Dios, y eso debe ser nuestra identidad. Efesios 1:3 lo estudiamos en la semana, pero quiero leer allí nuevamente. Debemos recordar estas benditas promesas. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nota, esta es nuestra identidad, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y ya explicamos, en los lugares celestiales en Cristo, es decir, hasta donde abarca su gobierno. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Le dijo al pueblo, Dios, porque amó a tus padres, te escogió. Fue una elección allí teocrática. Pero en el creyente es, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo y por eso eres lo que eres. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó desde ese tiempo para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente, no por lo que hice o haré, ha impartido sobre nosotros en el amado. Hermanos, un recurso contra la idolatría y pecar es recordar la gracia de las promesas de Dios a nosotros. Pero hay un recurso más que balancea de manera perfecta las cosas para no producir hijos ingratos. Hay una realidad. Cuando yo a mi hijo le doy todo y son puras bondades, lo puedo hacer un ingrato. Hay un recurso más que balancea perfectamente en la sabiduría de Dios en este sentido. La gracia también, la gracia de las promesas de Dios, pero ahora la gracia del temor de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4, por favor, regresa conmigo, si lo tienes ahí apartado. A la par que Moisés dice, cuidado con la idolatría, les habla de las promesas de Dios, de su elección como nación, de sus bondades para con ellos. A la misma par, si tú notaste en la lectura, les habla del temor de Dios. Mira lo que dice el 21. Son pueblo, heredad, ¿verdad? Dice de Dios, pero dice el 21. Y el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes y juró que yo no pasaría el Jordán. Se está poniendo como ejemplo. Ni entraría en la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, porque yo moriré en esta tierra. No cruzaré el Jordán, pero ustedes pasarán y tomarán posesión de esta buena tierra. Tengan cuidado, pues no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes y se hagan imágenes talladas en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Nota el verso 24. Porque el Señor tu Dios
es fuego consumidor, un Dios celoso. Le dice, si a mí no me dejó entrar, y él era la persona ejemplar de toda la nación, no lo podían entender por qué Moisés no entró, nadie lo podía concebir. Les dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor y es un Dios celoso. Nota por favor, versículo 33, a la par de las promesas, nuevamente, verso 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído y has sobrevivido? ¿Cuál era el punto, hermanos, de del fuego? Que cuando Dios habló desde el fuego en la montaña en Sinaí, todos temblaban. El mismo Moisés dice en Hebreos, estoy espantado y temblando al escuchar a Dios hablar. Dios habló desde el monte con una intención, causar temor en el pueblo de Israel. Dios quería y Dios quiere que haya temor en el hombre acerca de quién es Él. Es un Dios santo, celoso, fuego consumidor. Verso 36, un poquito adelante. Desde los cielos, nota, el Señor te hizo oír su voz, nota, ¿para qué? Para disciplinarte. Fue una reprimenda cuando el Señor habló, hizo temblar la tierra y el monte. Fue una manera de disciplinar al pueblo, de espantarlos, de darles como a los hijos amoroso, ¿verdad? Una nalgada espiritual para que ellos entendieran quién era Dios. Y luego sigue diciendo, lo hizo para disciplinarte y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego y oíste sus palabras de en medio del fuego. Hermanos, el temor a Dios es un recurso de la gracia de Dios, un acto de su bondad. Mira, corremos el riesgo, como decía, de pensar en las promesas y decir yo soy creyente, yo soy salvo, y que eso me haga olvidar que tengo un Dios que es fuego consumidor. Y nota cómo lo estoy afirmando. Dios es fuego consumidor. Cuando pienses en los nombres de Dios, Dios es fuego consumidor. Es lo que está diciendo este pasaje. Cuando el pueblo experimentó la voz de Dios desde el monte en fuego, el temor producido por la grandeza y santidad de Dios en ese momento guardó sus corazones de pecar. Nadie tenía la más mínima intención de pecar. A nadie le dieron ganas de pecar. Cuando nosotros entendemos la santidad, el celo de Dios y que aborrece el pecado como veíamos el domingo, no nos van a dar ganas de pecar. Ellos necesitaban recordar que Dios es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque es necesario el temor de Dios. Proverbios 1:7, por favor, léanlo ustedes. Proverbios 1:7. ¿Listos? ¿Qué dice, hermanos? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Voy a leer. El temor del Señor, a Jehová, es el principio de la sabiduría. Los necios, ¿recuerdas? La idolatría es como necedad, la necedad es como idolatría, la obsesión, obstinación es como idolatría, necedad. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Por qué no son sabios los necios? ¿Por qué no soy sabio? Porque me falta temor de Dios. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, hermanos, en pocas palabras, es aplicar la verdad de Dios en la vida práctica. Es hacer lo que Dios dice en el momento que es correcto para no pecar contra Él, sino obedecerle. ¿Qué es necesario para poder tomar decisiones sabias y actuar con sabiduría? Tener temor de Dios. Eso va a evitar que yo peque. Ellos necesitaban recordar que Dios era fuego consumidor para ser sabios y tomar decisiones sabias. Cuando la iglesia comenzó sus funciones, ese mismo temor era necesario, que por la gracia de Dios, porque es un recurso de su gracia, era necesario que el temor embargara sus corazones.
Acompáñame a Hechos capítulo 5, por favor. Creo que recuerdas a Ananías y Zafira. Y mira lo que dice el versículo 9. Ya viendo un poquito adelantada la historia, pero le dice el Señor, Pedro a Zafira, la mujer de Ananías. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, que fueron los que enterraron al esposo, la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Lee el 11, por favor, como lo tienes en tu Biblia. ¿Qué dice fuerte? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sobre quién vino el temor? Sobre la iglesia. Dios no quiso evitar que la iglesia tuviera temor, al contrario. Dios propició todo esto para causar temor en la iglesia. ¿Sabes? Hay momentos en nuestra vida en que no tenemos temor de Dios, pero este es un recurso hermoso de la gracia. Dios se va a encargar de causar temor. Dios se va a encargar de hacer que te duela lo que estás haciendo, que te afecte lo que estás haciendo, porque es necesario el temor de Dios para vivir una vida que le agrada a Él, y es un recurso de la gracia. No es un castigo horroroso de un Dios perverso, es un recurso necesario. Dice que produjo un gran temor, y mira qué pasó, verso 12. Cuando vino ese temor a la iglesia, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales, prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Hubo bendición, hubo crecimiento en la iglesia, pero fue necesario producir temor en el corazón de la iglesia. La santidad trae fruto, pero es producida con un correcto temor a Dios. Sin temor a Dios no hay santidad. Nuestro corazón idólatra va a correr tras sus pecados, va a querer las promesas, pero necesita experimentar el temor de Dios. El escritor de Hebreos, dirigiéndose a la iglesia, les recuerda esta misma verdad que leímos en Deuteronomio. Para aquellos que piensan que eso era el Antiguo Testamento y decir es que Dios, sí, Dios era fuego consumidor y ahora ya no. El escritor de Hebreos le recuerda lo mismo a la iglesia. Mira lo que dice en el capítulo 12, verso 25. Tengan cuidado, le dice a la iglesia, de no rechazar a aquel que habla, hablando de Cristo. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, se refiere a Moisés y los que pecaron contra él, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Si yo amo a mi hijo y yo veo que él está haciendo algo mal y luego creo que me falta amor, yo debo disciplinarle. Y es la idea que está diciendo el escritor de Hebreos. Si sé algo, entiendo algo y estoy rechazando y me estoy alejando, no pienses que si con Moisés actuó el Señor y estaban desobedeciendo a Moisés, estás desobedeciendo a aquel que te salvó. No pienses que no va a actuar. No lo pienses por un segundo. ¿Cómo escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo? Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo que una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo, hablando un pasaje del Antiguo Testamento hablando de cuando Él venga y haga esto. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas móviles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino, habla el creyente, que es inconmovible, demostremos gratitud. Este término es muy interesante. La Reina Valera, ¿cómo lo dice esa frase? Seamos agradecidos. Pero en realidad, hermanos, esta frase es: adquiramos gracia. Adquiramos gracia. ¿Para qué? Mira,
adquiramos gracia para dar a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Hazme temer tu nombre, Señor. Porque cuando no sucede, yo peco. Es una bendición de la gracia de Dios. Adquiere gracia para que sirvas con temor y reverencia. ¿Y qué dice el 29? ¿Qué le recuerda a la iglesia? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Creo yo, hermanos, aunque algunos hermanos que yo acepto siempre mencionan que se refiere a no creyentes que van a ser echados al infierno, creo que se está refiriendo a, bueno, el resultado final sí puede ser eso, en uno que está en la iglesia y no es creyente genuino, pero al estar hablando a la iglesia, al estar recordando que Dios, como fuego consumidor, Él quema todo lo que no sirve. Y Él puede actuar para quemar lo que no sirve en mi vida y en tu vida. Y es un acto amoroso y bondadoso de tu Dios que te ama. Si yo a mi hijo digo que lo amo y veo que se está alejando y está haciendo algo mal y yo y solo le hablo, ese niño va a ser un necio, un rebelde. Necesita tener temor de sus padres. No lo vas a matar. No, yo no le puedo pegar porque si le pego lo voy a traumar. No, si no le pegas lo estás aborreciendo. Porque causar temor en él hacia tu persona es para que él pueda aprender y ser sabio desde que es niño. Y eso muchas veces nos falta. Me decía mi hermana que ha aprendido de mí cómo criar a los hijos y digo, no sabe lo que dice. No sabe lo que dice. Y sé que está escuchando, pero lo digo con amor. Ha faltado mostrar temor por quien Dios ha puesto. Así actúa Dios con su pueblo, la iglesia. Dios tiene que causar temor y es un acto hermoso y necesario. Es necesario que Dios con su bondad y gracia nos haga tener temor de Él, pues nuestros corazones engañosos suelen no recordarlo. Pero la disciplina del Señor es un acto amoroso para su pueblo. El incrédulo no conoce ni las bondades de Dios, ni tiene temor de Dios. Solamente esto puede pasar cuando el Espíritu obre en él y cause temor y se dé cuenta de que será condenado por la eternidad. Pero si no, seguirá rechazando a Dios, amándose a sí mismo y pensando que Dios está para servirlo. Concluyo. 2 recursos contra la idolatría. Nuestros corazones son engañosos y hábiles idólatras, colocando casi cualquier cosa en el lugar que solo Dios es digno de ocupar. En primer lugar, los ponemos más bien en el primer lugar de nuestras vidas. Pero gracias a Dios por estos 2 recursos de la gracia. Mira, si solamente viéramos el fuego consumidor de Dios, no tendríamos ninguna esperanza ni aliento. Porque Dios es justo y yo soy indigno por completo. Eso causaría una desesperanza completa en una persona. Pero es un recurso. Pero el segundo recurso, o el primero que vimos, sus promesas bondadosas cumplidas en nosotros, definen nuestra identidad como hijos perdonados por gracia. Y también ese genuino temor de Dios, el aborrecer el pecado, como fuego que consume toda hierba mala que desea gobernar nuestros corazones, Dios produce ese temor porque Él es fuego consumidor. Ambas cosas las necesitamos. Al pecar, sí es verdad, no necesito que solamente digas, que está bien, eres hijo de Dios. Necesitas saber que Dios aborrece tu pecado. Ambas cosas son una bendición necesarias para apartarnos de esa idolatría que está en nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias. Gracias por todas tus bondades. Algo que nos queda claro a cada uno de los que estamos en este sitio es que no somos dignos delante de ti de absolutamente nada. Pero gracias, porque tú nos has dado identidad. Porque somos tus hijos y lo seremos por siempre. Porque somos perdonados, bendecidos. Porque somos escogidos y llamados. Porque seremos herederos junto con Cristo. Gracias por tantas promesas, Señor. Pero
ayúdanos a tener temor de ti. Señor, ayúdanos, porque con facilidad pecamos y colocamos cualquier cosa en tu lugar y gobierna nuestra mente y nuestras determinaciones y anhelos. Produce temor en nuestras vidas. Produce temor para que tu gloria sea reflejada. Produce temor para que los frutos vengan, Señor. Obra en mi corazón. Obra en el corazón de mis hermanos de tu iglesia. Ayúdanos para que tú, Señor, seas glorificado en esta iglesia, en nuestros hogares y en nuestros matrimonios. Te lo rogamos y agradecemos esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén.